Querido Néstor Espósito. Néstor, ¿cómo va? Gracias por atenderme. Hola Jorge, buen día, gusto grande en atenderte, en hablar con vos, en reencontrarnos en el aire. Exactamente. Bueno, me imagino que andás a las corridas, ya estarás yendo para tribunales, pero bueno, quería aprovechar tu conocimiento de tantos temas. Hoy, la declaración indagatoria, las 8 causas de Cristina en tribunales. ¿Es cierto que aparentemente la defensa solamente presentaría un escrito en la causa troncal nada más? Mira, lo que hizo en todas las causas hasta ahora, cada vez que fue indagatoria, fue presentar un escrito, no responder preguntas, en alguna oportunidad hizo alguna manifestación, pero lo cierto es que sí, el modus operandi hasta ahora siempre fue ese, fue presentar un escrito y retirarse rápidamente de los tribunales. En la primera oportunidad, ¿te acordás que hubo un acto bajo la lluvia, con mucha gente? Pero después de eso, lo que hubo fue una presencia, unir, dejar el escrito y ni siquiera tener contacto visual con el juez Claudio Bonadío, que es quien la vuelve a llamar ahora para prestar declaración indagatoria. ¿Es probable que una vez más la vuelva a procesar, pida su desafuero y su prisión preventiva? ¿Cuánto tenés en el bolsillo? Apostalo todo. Apostalo todo. Claro. Bueno, todo eso a la espera, mientras no cambie la doctrina, diría yo, porque ahí se colisiona con la IRURSUM, por ejemplo, el caso Vudú, el tema del poder residual de los exfuncionarios, pero hasta ahora en el Senado eso no pasa, ¿no? No, la decisión de que Cristina vaya presa o no es una decisión política, no es una decisión judicial. Y esto es así desde que dejó el poder y empezó a desfilar por Comodoro Pi. Si vos reparás en un detalle, que la expresidenta asumió como senadora y a la semana Claudio Bonadío le dictó el primer procesamiento con prisión preventiva que no se podía concretar porque tenía fueros parlamentarios. Esa misma resolución la podía haber sacado 10 o 15 días antes y la hoy senadora estaría presa. Entonces, lo que hay es una decisión política coordinada con el Poder Judicial para determinar, a ver, qué es lo que conviene y cuándo la meten presa o cuándo no la meten presa. Pero es una decisión política. Si en algún momento se pusieran de acuerdo y rosquearan en el Senado para sacarle los fueros para mandarla a la prisión, lo harían rápidamente. Bonadío pudo haberlo hecho antes de que fuera senadora y prefirió esperar a que fuera senadora para tenerla con la espada de Damocles pendiendo sobre el cuello. Es una decisión política, no judicial. Qué claridad, qué dato que tiraste. Para que a alguno le cabe duda, estuvo 2 años sin fuero y Bonadío a los 15 días de asumir ahí le pide... qué increíble, qué dato más claro, échale agua. Sí, bueno, así se ha movido siempre. Respecto a lo que preguntaba de la doctrina IRURSUM, la doctrina IRURSUM se aplica según la cara del cliente, porque hay otros casos de gente que no solo no tiene poder residual, sino que tiene poder actual, que tiene los mismos fueros parlamentarios que tenía, por ejemplo, Julio De Vido, y que sin embargo está libre. Y esa doctrina IRURSUM no se le aplica. El caso más claro es el de Aida Ayala, claro, la diputada chaqueña. Bueno, claro. Entonces hay una justicia que es igual para todos, lo que pasa es que no todos son iguales ante la justicia. Clarísimo. Siguiendo con estas causas de Bonadío, ¿podrías, así, en un resumen lo más breve que puedas, con tu claridad, dar a entender cuáles son los fundamentos y cuáles son los ataques que le hacen las defensas a estas causas? Bueno, en las 8 causas por las que tiene que declarar hoy hay de todo. Hay desde delitos casi insignificantes, como el tema de por qué tenía una carta que debía estar en el archivo histórico, la famosa carta de San Martín, hasta cosas que están vinculadas con el proceso gasificador, que es la compra de gas a través de buques metaneros, que es la causa madre por la cual está preso Julio De Vido y que disparó, en el contexto de la aparición de la famosa fotocopia de los cuadernos, esa causa también. Es decir, que va de lo más a lo menos, tiene todo el abanico abierto. En el medio hay obra pública, hay adjudicación, el tema de los sauces, hay un montón de episodios que, digamos,
ponen virtualmente un pelotón de fusilamiento judicial contra la expresidenta. Bonadío no te llama a prestar declaración indagatoria, sobre todo a los más importantes de una causa, si no tiene previamente los elementos con los cuales te va a procesar. Probablemente podamos decir que los procesamientos ya estén escritos y que se conocerán dentro de 10 días hábiles, que es lo que establece el código como plazo. Claro. Por lo tanto, ¿cuándo va a haber juicio oral? ¿Cuándo se cierra la instrucción Bonadío para que empecemos a conocer la verdad de todo esto? No, mira, el primer juicio oral, ya sabemos, es el que debía comenzar mañana y que se postergó hasta el 21, que tiene que ver con la enfermedad de un juez, no con la decisión de un juez. Allí, pese a que falta una prueba fundamental, que es el peritaje sobre la obra pública en Santa Cruz, el juicio iba a comenzar igual. Se enfermó el juez Casara, tuvieron que hacerle un triple bypass, una operación a corazón abierto, y en ese contexto se postergó el juicio, si no mañana arrancaría un juicio. En ese punto en particular no tiene que ver tanto con una decisión política de postergar, aunque el juicio podría haber comenzado con un juez suplente, con un juez sustituto, la semana que viene, porque el juez que llega tiene que leer el expediente, ponerle que en una semana se podría haber postergado una semana, lo postergaron hasta mayo. En las causas de Bonadío, Cristina ya está elevada, se tiene 3 pendientes para ir a juicio de público, una es los sauces, otra es dólar futuro, y la tercera es la de Santa Cruz. ¿Qué es lo que va a pasar este año? Que probablemente se cierren instrucciones en otras causas más y queden todas en lista de espera para ir a juicio oral y público. El de mayo es el primero, probablemente le fijen fecha en algún otro, pero insisto, Jorge, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que pasa en Comodoro Pi no se puede leer solamente con el Código Procesal Penal en la mano. Hay que leerlo con un prisma político, porque si no es imposible de entenderlo. Claro, claro. Bien, y yendo a propósito de doble estándar y de venda en los ojos y de balanza, de la justicia, todo lo que uno quiera poner ahí, llama la atención cómo desapareció de los medios principales esta grave denuncia contra Carlos Stornelli y Marcelo D'Alessio, donde vos venís contando, junto con otros colegas como Irina Hauser o Coleman, vienen contando que finalmente se hizo de los celulares de Marcelo D'Alessio el juez Ramos Padilla, y se van sabiendo cosas que pueden llegar a conmover Comodoro Pi. ¿Esto es así, Néstor? Es tremendo porque en esa causa hay mucha información. No es que no se publica nada porque no está pasando nada. Hay muchísima información que es cierto, cuesta mucho trabajo obtenerla porque el entorno de alguna manera blinda y opera todo el tiempo para que trascienda algún dato sí y otro no. Pero lo que hay es un silencio estampa, como dicen los italianos, que es realmente llamativo. Mira, en esa causa finalmente se accedió al teléfono iPhone de Marcelo D'Alessio. A ese teléfono se accede solo apoyando la huella digital del dueño o por un reconocimiento de rostro. Hubo una situación medio de escandalete la semana pasada en el edificio Guardacosta, cuando D'Alessio accedió a eso, según dicen sus abogados, bajo presión. Entonces hubo toda una situación medio confusa, pero lo concreto es que accedieron al teléfono, y en el teléfono hay pero toneladas de información. Hay toneladas de información que muestran vínculos directos, y es apenas una parte, de D'Alessio con la diputada Elisa Carrió, con la diputada Paula Oliveto, con el diputado Alfredo Olmedo, a quien incluso asesoró, porque lo presentó en su casa, en el Country St. Thomas, en la localidad de Canning, en una reunión en la que había periodistas, agentes de inteligencia, abogados, su propia esposa. Lo presentó D'Alessio a Olmedo como el futuro presidente de la Argentina y anunció que iba a trabajar con él. Y poco tiempo después, cuando Olmedo decidió que su compañero de fórmula fuera el ex jefe de la CIDE, Juan Bautista El Tata Joffre, D'Alessio se desilusionó, y además, sumado a un episodio policial que tuvo Olmedo, un accidente de tránsito, bueno, terminaron rompiendo la relación, y hay básicamente un montón de contactos por WhatsApp entre D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, que confirman que lo que llevó como prueba en la denuncia el productor agropecuario Pedro Echevest
no era una locura y que no se trataba de dos personas que tuvieron un contacto circunstancial un par de veces en su vida. Hay mucha documentación allí donde se prueba un contacto fluido. Mirá, vos y yo somos amigos. Ellos hablaban 10 veces más que vos y yo. Qué bárbaro. O sea, vos dirías, dada hasta ahora cómo se viene sustanciando esto, que Stornelli, primero, ¿cuándo sería llamado a declarar? Y segundo, si lo ves realmente comprometido, más allá del blindaje. Mirá, ahí hay un tema importante. El primero es que más tarde o más temprano le van a terminar sacando la causa al juez Alejo Ramos Padilla. Epa. Y sí, porque hay un planteo de inhibitoria en el que dos personas que se vieron solamente 2 veces en la vida coinciden en el mismo planteo. Estoy hablando que la inhibitoria, la inhibitoria, explicamos rápidamente para que se entienda, es sacarle la causa a un juez para que intervenga otro, en este caso porque el juez Julián Ercolini dice, bueno, todo lo que pasó, la mayoría de las cosas que están denunciadas acá pasaron en la capital federal, entonces no tiene por qué intervenir un juez de Dolores. Y Ramos Padilla dice, bueno, el primer pago, es decir, la primera concreción del delito se realizó en Dolores, entonces yo soy el competente porque lo denunciaron acá y tengo que intervenir. Esa es la pelea básicamente. Stornelli y el propio D'Alessio, quienes dicen mantener una relación ocasional entre sí, coincidieron a través de sus abogados en pedir que la causa tramite acá en la capital federal, donde evidentemente el fuero de Comodoro Pi los tiene mucho más cerca a ambos. Y la postura parece ser que es de quitarle la causa a Ramos Padilla por esta cuestión de territorialidad. Si esto se produce, obviamente al que van a cortar como si fuera un jamón en una fiambrería va a ser a Marcelo D'Alessio y todos los demás quedarán a salvo de cualquier cuestión. Si la causa continúa en Dolores, hay alguna posibilidad, creo yo, bastante más importante de que se extienda la investigación. Hay por lo menos 8 hechos similares de esta presunta extorsión que se le adjudica a D'Alessio con otras personas, con lo cual allí sí hay una posibilidad grande de investigar. Pero, viste cómo son estas cuestiones. Históricamente el poder se protege a sí mismo y se abroquela sobre sí mismo. Cuando pasan estas cosas, uno tiene la sensación de que, bueno, ahora sí se va a limpiar Comodoro Pi y va a estar todo bien, y entonces vamos a tener jueces y fiscales probos e independientes, y después a los 2 o 3 meses terminan haciendo lo mismo, haciendo la misma trapisonda de siempre. Da un poco de asco, te digo, ¿eh? Da un poco de asco. Un poco no, bastante. ¿Vos dirías, de acuerdo a tu larga experiencia en este tema, que en 2 meses ya nadie se acuerda de la causa contra Stornelli y D'Alessio? Mira, a mí me llamó mucho la atención lo que pasó ayer. Ayer, salvo nosotros en Tiempo, y en Tuni, en Medina, en Página, no hubo nadie que se ocupara de esta cuestión. Un perfil, pero contando una cosa medio secundaria, que esta semana se define el tema de la inhibición. Pero de lo que hay en el expediente, de lo que hay en la causa, la verdad es que estuvimos muy solos frente a una catarata de información del resto de los medios, y de esto parece no ocuparse nadie. La sensación que tengo es que, bueno, no es uno de los temas en agenda, pese a que es un tema muy importante, con lo cual, a menos que esto estalle y decante en un escándalo mayúsculo, tengo la sensación de que hay en esos teléfonos y esas computadoras información suficiente para que eso pase, a menos que decante en un escándalo mayúsculo, y sí me parece que tendrá la luminosidad de un fósforo apenas se enciende, pero también la duración de un fósforo una vez encendido. Ay. Bueno, llama la atención acá, la Nancy se vuelve loca, está llamando a Paula Oliveto, la doctora, la legisladora, asesora de Elisa Carrió, para hablar sobre el tema, para que nosotros, viste, históricamente, como lo hemos hecho con vos en su momento en Radio América, todas las campanas, nos gusta escuchar a todos. Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y a ver, no hay... esto no significa, a ver, Jorge, esto no significa ni que Stornelli, ni que Carrió, ni que Oliveto sean culpables de nada. Lo que estamos diciendo es que hay muchos contactos telefónicos y vía WhatsApp. En respecto de Paula Oliveto hay una anécdota, si se quiere, adicional. La casa de D'Alessio fue allanada creo que un miércoles. Sí. Al día siguiente D'Alessio se fue hasta Dolores a presentarse ante el juez para ver lo que pasaba.
estaba en la puerta del juzgado de Dolores esperando a su abogado, que por entonces era Rodrigo González, lo estaba esperando para encontrarse y entrar juntos, y cuando llega Rodrigo González lo encuentra furioso a D'Alessio, perdón por el exabrupto, lo encuentra a las puteadas a D'Alessio, le pregunta ¿qué te pasa? Y D'Alessio estaba ofuscadísimo porque intentaba comunicarse con Paulo Oliveto y Paulo Oliveto, según dijo D'Alessio, lo había bloqueado en el teléfono. Tremendo, ¿eh? Claro, aparte yo, te juro, la primera pregunta que le daría a la doctora, con todo lo valioso que ella ha dicho durante muchos años, es ¿cómo es que usted se hizo de esos audios? Ahí ya hay aparentemente la configuración de un delito. Sí, en realidad esos audios deberían haber sido destruidos, pero mira, este es un tema complejo para explicarlo. Muchas veces te encontrás con que aparecen en la tapa de los diarios una denuncia que se formularon a partir de una investigación periodística. Hay que contarle a la gente que muchas de esas investigaciones periodísticas se originan de esta manera. Los agentes de inteligencia, los servicios, por llamarlo de alguna manera, tienen la posibilidad de detectar algunas cuestiones que parecen delictivas por su trabajo de inteligencia. Entonces van y le avisan a un fiscal, le dicen, mira, tenemos esta pista, suponemos que en tal lugar hay, ponele, narcotráfico o trata de personas. Precisamos intervenir teléfonos para ver qué es lo que pasa. Entonces el fiscal arma una precausa, no una causa judicial, sino un estadio previo a la causa judicial, una precausa, y el juez le habilita la intervención de los teléfonos. Escuchan durante 30 o 60 días esas comunicaciones, y cuando termina esa historia, van y le dicen al juez, no sabe qué, mire, la pista era falsa. No tenía nada que ver ni con trata de personas ni con drogas. Acá tiene los discos de lo que escuchamos, destrúyalo. Lo que le entregan es el original, pero estuvieron 60 días escuchando a los imputados. Y si de esas conversaciones aparece algún dato que pueda ameritar un delito de otra naturaleza, como ellos no pueden ir y denunciar ese delito porque lo que están haciendo es lo que se llama excursión de pesca y eso no es válido, entonces lo que hacen es se lo pasan a un periodista. El periodista con ese dato lo publica en la tapa del diario y después aparece un abogado de esos que van habitualmente a denunciar a Comodoro Pi, que va y presenta la denuncia. Y así se inicia una causa cuyo origen es profundamente ilegal, porque que estuvieron escuchando durante 60 días sin tener ninguna razón para hacerlo. Ese es el espionaje que después se traduce en causas en Comodoro Pi. Impresionante, impresionante. Bueno, la verdad, como siempre, un panorama impecable para ir cerrando. Te diría que la mirada sobre cómo estás llevando vos, únicamente lo pueden leer a Néstor Espósito en Tiempo Argentino. Ahí hoy tituló en el portal, D'Alessio tenía contacto frecuente con Stornelli, Carrioli, Beto y Olmedo. Y al lado ponés el Stornelli Gate, destapó nexos entre Spolky, la ex-CIDE y abogado VIP. Esa es una nota de Adrián Murano, el colega Adrián Murano. Ah, bien. Bueno, de todo. También un notón, también digo, léanla porque es un notón. Es un notón con repleta de información, del periodismo que nos gusta hacer a los que nos gusta informar antes de opinar. Así es, así es. Bueno, la única cosa que nos queda por decir, Néstor, como colegas, es cómo se puede llegar a tapar la información cuando uno cree en que hay determinados medios que verdaderamente quieren un país mejor, que quieren que haya verdaderamente una transparencia, lucha contra la corrupción. Y entonces cuando te encontrás con esto de que está totalmente blindada esta causa escandalosa, ahí te hace dudar si todo lo demás al final es como dicen los kirchneristas de que es un armado, ¿no? Sí, a ver, la corrupción no tiene ideología, no es ni de derecha ni de izquierda, y es siempre mala, con lo cual está buenísimo que investiguen lo que dice el chofer Centeno, y que los que tengan que ir presos vayan todos presos, y en definitiva, que donde hay un foco de corrupción, tiene que haber un acto de justicia.
El tema es que ese acto de justicia tiene que ser fruto de una investigación seria, independiente, a cargo de funcionarios probas. No esa, todas las investigaciones tienen que ser fruto del accionar de funcionarios probos. Y la impresión que yo tengo es que se ha instalado una doble vara en la que hay una corrupción mala que tiene que ver con funcionarios del anterior gobierno y una tolerable que tiene que ver con funcionarios del actual gobierno. ¿Cómo se termina esta historia? Cuando cambie el gobierno, pues volverán a desfilar por los tribunales los que ahora están protegidos y estarán más a salvo los que hoy están o en la cárcel o contra las cuerdas por los procesamientos que salen casi con mimeógrafo de los tribunales federales. Y así no hay país posible. No. Si la justicia está dependiendo todo el tiempo del poder político, en el mejor de los casos, o del poder económico, en el que es el poder permanente, o del poder mediático, que es el que te sube y te baja a un juez y lo endiosa, o lo termina convirtiendo en una basura, expulsado del Poder Judicial, y la verdad es que no hay país posible. Absolutamente, absolutamente. Y por eso, cuando uno escucha a periodistas como vos, bueno, nosotros también lo decimos, ¿no? Tantos años que lo venimos diciendo, cuando uno habla de que hay que respetar el debido proceso, hay que respetar la ley, hay que defender el principio de inocencia, hay que evitar nulidades groseras, lo hace para todos, no para un sector en especial. Quiero ver qué va a pasar cuando este clima político cambie, si van a empezar a blandir qué pasa con el debido proceso, cómo puede ser que haya una prisión preventiva que no corresponde. Seguramente viviremos eso también. Pero que está bien, Jorge, está bien. Si el día de mañana alguien le tiende una celada y le hace una zancadilla a Macri, a Vidal, a Ritondo, a Marcos Peña, a quien sea, y viola las garantías constitucionales que tiene en un proceso judicial, pues también saldremos a decir que eso está mal. Porque, a ver, hay una lógica pura y elemental que indica que lo que está bien y lo que está mal está mal. Y no importa quién haga el bien y quién lo haga mal. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Clarísimo. Como siempre, coincidiendo con Néstor. Néstor, querido, un gran abrazo. Gracias por habernos dado estos minutos. Abrazo grande, Jorge. Abrazo. Néstor Espósito, el periodista especializado en judiciales, sin duda un lujo que nos dimos en esta mañana en Página Abierta.